A veces parece que las decisiones legales que nos cambian la vida están escondidas, ¿no? Detrás de un muro de lenguaje súper complicado. Bueno, en este análisis vamos a ver cómo se está empezando a derribar ese muro, haciendo que una herramienta clave para defender nuestros derechos sea mucho más accesible. Esta es la pregunta del millón. A ver, imaginen que una decisión del gobierno amenaza con causar un daño que ya no se va a poder reparar. ¿De verdad hay algo que se pueda hacer para frenarla antes de que el daño esté hecho? La respuesta, por suerte, es un sí rotundo, y la herramienta para lograrlo es fundamental. Y lo más curioso de todo es que este problema lo reconoce la propia Suprema Corte de Justicia. O sea, ellos mismos admiten que su sistema es muy formal, que su lenguaje es súper técnico y que la cantidad de sentencias es tan, pero tan grande que se crea una verdadera barrera para cualquiera que no sea un especialista. Este muro no está hecho solo de palabras raras, ¿eh? Es la estructura misma del sistema la que a veces lo hace casi impenetrable. La gran pregunta es, ¿existe alguna llave para abrir esta puerta? Y aquí es donde entra la solución que propuso la misma Corte. Para que sus decisiones sean más fáciles de entender, crearon los cuadernos de jurisprudencia. Pensemos en ellos como unas guías, casi como traductores, que ponen las sentencias más importantes en un lenguaje claro y directo. Y justo hoy vamos a usar uno de estos cuadernos como nuestra llave. Con él vamos a descifrar una herramienta legal importantísima, una que nos protege frente a actos de autoridad que podrían estar violando nuestros derechos. La mejor forma de entender esta herramienta es imaginárnosla como un botón de pausa judicial. Es una metáfora súper simple para una idea vital: la capacidad de congelar una situación mientras los tribunales deciden con calma qué está pasando en el fondo del asunto. Entonces, ¿qué es exactamente este botón de pausa? Vamos a ver cuál es su nombre técnico y sobre todo cómo funciona para asegurarse de que la justicia no llegue cuando ya es demasiado tarde. Ok, el término legal es suspensión del acto reclamado. En el fondo es una medida de precaución. Su objetivo es muy simple: mantener las cosas como están para que si al final le dan la razón a la persona, esa victoria sirva de algo y no sea solo simbólica porque el daño ya está hecho. Y bueno, ¿cómo se logra que un juez apriete este botón? Básicamente hay que cumplir 3 requisitos clave. Primero, demostrar que es urgente, o sea, que si nos esperamos, el daño va a ser irreparable. Segundo, algo que se conoce como la apariencia del buen derecho, que en palabras simples es mostrar que el caso tiene sentido, que hay buenos motivos para pensar que se tiene la razón. Y tercero, que al poner esa pausa no se perjudica el interés de toda la sociedad. Pero a ver, esto no es pura teoría. La Suprema Corte ha tenido que adaptar esta herramienta para enfrentar dilemas súper actuales. Vamos a ver un par de ejemplos concretos que reflejan los retos de hoy en día. Empecemos con un dilema bien moderno: la tecnología. En este tipo de procesos rápidos, no hay tiempo para desahogar pruebas muy complejas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con un video grabado con un celular? ¿Se puede usar como prueba? La respuesta de la Corte fue un sí clarísimo, y el razonamiento que usaron es genial. Dijeron que un documento no es el papel, sino la información que contiene. Por lo tanto, un video como registra datos es una prueba documental, un ejemplo perfecto de cómo la ley se va adaptando a la tecnología. Ahora vamos al segundo dilema: la protección del planeta. Imaginen un caso donde se quiere frenar un proyecto por un posible daño ambiental. Aquí surgió un conflicto. Por un lado, la ley muchas veces pide una garantía económica por si al final la demanda no procede. Pero por otro lado, ¿qué pasa si esa garantía es tan alta que en la práctica nadie puede defender un derecho colectivo como lo es un medio ambiente sano? Aquí la Corte tomó una decisión fundamental. Determinó que exigir una garantía en estos casos podría ser un obstáculo imposible de superar para la justicia ambiental, así que reconoció que proteger el medio ambiente es un interés colectivo superior, tan importante que puede justificar que se elimine ese requisito financiero. Muy bien, ya vimos la teoría, vimos la práctica con casos reales. Ahora vamos a juntar todas las piezas para entender el panorama completo y por qué este mecanismo y su evolución son tan importantes para que la justicia sea una realidad para más personas. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues para empezar, que sí hay un esfuerzo real por hacer la justicia más fácil de entender. Segundo, que la ley no esté escrita en piedra, se va adaptando a cosas como la tecnología. Tercero, que se le está dando cada vez más prioridad a los derechos de todos, como el medio ambiente. Y quizá lo más importante, que el botón de pausa es una herramienta real, poderosa y al alcance de la gente.
Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ya vimos que el lenguaje técnico y las barreras de dinero son obstáculos que se están tratando de superar. Pero, ¿qué otros muros quedan por derribar para que la justicia sea, de verdad y en la práctica, un derecho al alcance de todas las personas?